Bien, bien, bien. Buenas, buenas, buenas. Toda la gente acá de Spotify. ¿Qué onda, Cevita? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Coquito? ¿Todo tranquilo? Todo bien, loco. Todo bien y contento acá. Bueno, se vienen muchas cosas, muchas cosas. Este episodio número 73 para todas las personas que nos escuchan. Primero que nada, agradecerles hasta acá todo este tiempo que nos dedican a escucharnos. Y bueno, y ahora en Semana a el semana. podcast de hoy, semana a semana, me amé y bueno, casi año a año, se podría decir. Casi 2 años. Sí, Pero bueno, ahora en el una podcast de locura. hoy, en el episodio de hoy, vamos a hablar de un tema que por lo general no se suele tocar mucho en el mundo del fitness. Es algo que hablamos siempre con Seba, puede ser como un tema tabú muchas veces, o tema de donde no se le da la importancia que requiere. Y vamos a estar hablando un poco sobre la ansiedad por la comida, sobre los picoteos y todo lo que eso puede conllevar a sabotearte quizás y a no conseguir esos resultados físicos que tenés, que más allá de lo físico también involucra un montón lo que es la parte de salud mental, que nos encanta hablar, que la gente que ya nos sigue también sabe que nos gusta hablar mucho de esto. Y bueno, siempre como le Sí. decimos a todos, tengan un pensamiento crítico, no nos crean en nada, simplemente escuchen. Si los que les puede servir, aplíquenlo en ustedes. Y ahí es básicamente prueba y error. Así que muchas gracias acá. Y bueno, ahí Seba, si querés que arranquemos con un disparador ahí, hablando un poco Sí. respecto a esta parte de picoteos. Picoteos. ¿Qué opinás respecto a los picoteos? Si querés contar también un poco a la gente acá tu experiencia personal, cómo los has ido manejando a lo largo del tiempo. Está buenísimo. Me encanta este tema y como hablamos la otra vez, che, boludo, igual nos tenemos que hacer una intro pregrabada que la venimos pateando hace como un montón de Ah, tiempo sí. para poner ahí en la intro, ¿viste? De que diga a qué nos dedicamos, porque ya presentarnos todas las semanas, ¿viste? Pero bueno, Sí, brevemente somos dos entrenadores y un poco el objetivo del podcast es ir documentando nuestro camino como coaches, aportar valor sobre lo que trabajamos con nuestros clientes y nuestras propias experiencias como atletas y como personas que están en este mundo del fitness. Y como vos decís, arrancar con este tema de lo que son en general conductas alimentarias y un poco lo que son los picoteos es algo que está bueno para meternos en algo que va mucho más por el lado emocional y que al mismo tiempo está relacionado con un aspecto conductual, que no es simplemente el cómo nos sentimos, sino también es cómo actuamos en base a eso, a cómo nos sentimos. Y que a mí lo primero que me gustaría aclarar es que para las personas que, por ejemplo, tengan como cierta ansiedad por la comida, que tengan bastante estrés en su día a día, que no lo vean como algo malo, o sea, que no lo vean como algo que no tiene que estar ahí o que no son extraterrestres, porque tanto Coco como yo tenemos esos momentos, hasta incluso el mejor culturista de todo el mundo también exacto. lo va a tener, todas las personas, las más atletas de todos, porque todos somos humanos. Ahora, que todos seamos humanos y que podamos llegar a tener estas conductas, que en cierto punto, si no las aprendemos a gestionar o no adquirimos herramientas para gestionarlas, sí nos pueden llegar a sabotear los objetivos que nosotros tenemos, pero o sea, que el hecho de tenerlos no es algo malo y tampoco es una excusa como para no querer mejorarlo sabiendo que sí se puede mejorarlo. Dicho eso y aclarando eso, Exactamente. un poco hablando desde mi experiencia cuando yo tenía sobrepeso, a mí lo que me pasaba era que en ese caso sí eran conductas aprendidas porque hay diferentes formas de verlo. Si una es, por ejemplo, por hábitos, o sea que es justamente una señal que vemos un alimento y tenemos ganas de comerlo, o al mismo tiempo quizás ya es una conducta aprendida o más es justamente un hábito, una conducta aprendida o es una reacción como más emocional a, no sé, tengo cierto estrés, tengo ganas de comer algo, me siento un poco ansioso. Entonces a mí lo que me pasaba cuando yo tenía sobrepeso era que yo picoteaba, pero no por conducta aprendida, sino que era por ansiedad. O sea, ok, tengo estrés, tengo ganas de hacer alguna cosa con mi vida en la que no me está saliendo bien, me siento mal, me siento frustrado y recaigo en esa conducta que me hace sentir un poco en esa supervivencia, porque eso justamente lo que hace, le da al cerebro la señal de, che, estamos vivos, estamos tranquilos. Entonces, yo en ese momento tenía ese tipo de picoteos y ese tipo de ansiedad por la comida, que no eran atracones, que eso es para otro podcast, no era algo más allá de eso, pero que sí era igualmente picoteos y esto es algo que si queremos bajar grasa, como sabemos, puede llegar a limitarnos. Y ahora mismo, si por ejemplo que yo ahora estoy transitando un proceso de definición y también transitando varios anteriormente, sí me pasa a veces que tengo ciertos momentos donde picoteo en el día y en este caso sí quizás es más por una conducta aprendida, ¿sí? Por tener una señal y al mismo tiempo puede tener un toque de factor emocional, pero sí es como una señal que yo veo algún alimento y tengo ganas de comerlo o simplemente voy y lo como porque lo veo. Entonces, Ujú. hay diferentes formas de tener este tipo de picoteos o esta ansiedad y que está bueno que vayamos como complementándolo con ciertas estrategias, pero eso es un poco mi experiencia. No sé cómo fue en tu caso, tipo, también como este contraste de que arrancaste a trabajar en el fitness, empezaste a meterte en el fitness, perdón,
y desde la preparación también, que esto es algo que seguramente tenés como más para aportar de ese lado, bro. Bueno, bien, buenísimo, buenísimo con eso. Justo acá, mientras estaba hablando también, no, y no quería interrumpirte tampoco, por eso ahorita me voy anotando muchas veces temas que quiero hablarlo ahí. Sí, Y esto es sí, algo yo que también, bro. justo da pie a hablar un poco, esto extraído del libro de Stanislav Bachrach, un pedazo de autor, biólogo, ha escrito varios libros Tenés que empezar hablando. a decirle Stanislao nada más, boludo, porque el No, apellido Estanislao, bueno, Estanislao, Bach- seguramente para la persona que lo conozca me ha escuchado un montón de veces nombrarlo, me encantan los libros que tiene, y hay un libro que habla en el limbo, que habla un poco sobre las emociones, y algo que dice él, que se llama ¿cómo era que se llamaba el tema? No sé si era la teoría de las emociones, por ejemplo, la teoría constructista. No, no me sale la Epa, palabra ahora de las la emociones. teoría. La puta madre. Esta teoría sobre las emociones, que habla que está influenciada como por tres aspectos, obviamente en rasgos muy simplistas. Uno, por tema genética, por cómo nosotros ya estamos predispuestos quizás a tener ciertas conductas o ciertos pensamientos ya de cómo nacemos, por ejemplo, cómo, bueno, cómo fueron nuestros padres. Después lo otro, nuestro entorno, nuestra cultura, cómo nosotros fuimos educados, por ejemplo. Y después lo otro es cómo nosotros actuamos en nuestro contexto actual en base a nuestras experiencias pasadas. Bien, entonces ahora con estos tres puntos es lo que quiero detallar y yo digo, bien, me voy metiendo a cómo eran mis conductas, por ejemplo, alimentarias desde chico, cómo era, por ejemplo, mi entorno familiar, por ejemplo, cómo era Bien. nuestra cultura que teníamos, que en ese caso que muchas veces lo he hablado con Seba. Yo antes, mi normalidad, por ejemplo, era que un fin de semana, cuando teníamos que pedir una pizza o pedíamos, por ejemplo, un lomo, que por lo general en la semana comíamos relativamente normal, les diría. En realidad mi normalidad era, bueno, comer milanesa frita todos los días, papa frita, porque encima yo llegaba del colegio y era prepararme lo más rápido posible, como iba en escuela técnica, no disponía de mucho tiempo, no le quería dedicar tiempo a cocinarme. Cuestión que llegase fin de semana, era el tan esperado fin de semana, la tan esperada comida, el tan esperado lomo, pizza, y yo ahí, ¿qué es lo que hacía? Llegaba ese momento, primero que nada, desesperado porque con un hambre terrible, hasta incluso habían veces que comía menos en la merienda para poder comer más en la noche. Fíjense cómo ya quizás me iba preparando para esa comida, para ese ritual, como yo le llamo. Llegaba la hora de la comida y lo que hacía era, bueno, haríamos, no sé, la caja de pizza, por ejemplo, y era, bueno, servirme yo primero, servirme la Oh, primera porción. Era, bueno, me sirvo y encima era llegar, detectar cuál era la porción más grande y pum, agarrar la porción más grande. Bien, empezar a comer, empiezo a comer rápido y yo lo veía como una carrera. Era como constantemente estaba observando a los demás integrantes de mi familia, les diría, para ver qué tan rápido también iban comiendo ellos y quería comerme lo más rápido posible. ¿Para qué? Para después volver a agarrar otro pedazo más grande. O, por ejemplo, hay veces que hasta incluso me peleaba con mi familia, peleamos por tema comida, por un tema de, che, mira, no me dejaste, por ejemplo, otra porción de pizza, no me dejaste otro pedazo de lomo. esa era mía, hijo de puta. Esa era mía y cagarnos a trompadas ahí por querer la última porción de pizza. Pero fíjense que como muchas veces se puede tornar como algo, sí, a algunas personas seguramente me entiendan y hasta incluso sea parte de su normalidad. Que en ese momento Sí, es como, bien, es nuestra normalidad, ¿entendés? Es nuestra cultura. Pero ¿qué pasa? Eso llegó a un punto que, bueno, ya cuando me empecé a meter en el mundo del fitness, esas conductas no me ayudaban mucho para los objetivos que yo tenía. ¿Por qué? Más que nada, principalmente si vamos hablando, ojo, en etapa de volumen como etapa de definición. Yo en etapa de volumen era toda la semana seguir muy bien, por ejemplo, mi plan de comidas que yo me había armado. En ese momento yo me manejaba solo mi alimentación, mi entrenamiento. Pero llegaba el fin de claro, semana el y fitness. probablemente yo no era nada consciente de las calorías que consumía, de lo que comía en el día. No, llegaba el sábado y el domingo y seguramente ese superávit aumentaba un montón. ¿Qué es lo que fue? Llegó eso, que yo terminara ganando más grasa de la masa muscular que yo quería ganar y, digamos, en Sí, conclusión, no llegar al resultado que quería o terminar cortándonos esa etapa de volumen antes por acelerar ese proceso de ganancia de peso. En una definición, ¿cómo me perjudicaba esto? Y probablemente en la semana te estaba en un zarpabas. déficit calórico y después el fin de semana era un superávit muy agresivo que al fin y al cabo en la media semanal terminaba, no sé, estando en un mantenimiento o en un ligero superávit y no quizás no podía Sí, perder grasa al ritmo que yo quería. Entonces, claro. como bajando las cartas a la mesa y ahí te doy la palabra, Seba. Fíjense que loco, donde muchas veces no somos conscientes de nuestra conducta alimentaria. Y yo creo que el primer paso, que bueno, esto lo hablamos muchas veces, el primer paso de todo, como de todo cambio, de cambio hacia bien, hacia esa mejora, a conseguir los objetivos que nosotros tenemos a largo plazo, es detectar, definir que tenemos algo para Sí. mejorar. Y en base a eso, bueno, ahí vamos viendo cuáles son los siguientes pasos. No sé qué opinas vos, Seba, con respecto a esto.
No, está buenísimo porque es algo que a veces como que se normaliza el hecho de, ok, yo me manejo así con las comidas, yo actúo de esta forma. Yo ahí mencionaste algo que está bueno, que lo hablamos en varios podcasts también, que es el tema de las calorías. Viste que a veces como que escuchar la palabra calorías, Ujú. lo que hablamos siempre, o sea, contar calorías, tener un plan de alimentación, pesar la comida, pesarse a uno mismo, son todas herramientas que nosotros tenemos y dependiendo, lo mismo con la comida, qué relación nosotros tenemos con eso, pasa una moto, dependiendo qué Paréntesis. relación, Ahí dependiendo está. qué relación nosotros tenemos con esa herramienta, va a ser qué tan útil sea para nosotros. Por eso que está bueno que hagamos como un paréntesis también de decir, ok, el hecho de contar calorías o el hecho de ser conscientes de que tenemos un plan de comidas con estas cantidades no implica como tal ser una persona que se restringe. Al contrario, y esto va unido con el primer paso que creo que es fundamental para empezar a mejorar estas conductas, es ser consciente de lo que estamos haciendo. Porque si nosotros, o sea, muchas veces estos picoteos, esta ansiedad, suele venir porque no tenemos otra forma de hacerlo. O sea, no es que tenemos ni un plan ni nada, es simplemente como porque como y me alimento porque me alimento y cuando tengo mucha hambre me como todo, cuando no tengo hambre no como nada. Es como muy poco control en general de las cosas. Entonces, el primer paso creo yo es empezar a ser consciente. Y esto lo podemos hacer midiendo las calorías por un tiempo, midiendo, por ejemplo, las porciones, midiendo las cantidades, simplemente siendo conscientes de qué es lo que hacemos y qué es lo que Ujú. estamos comiendo para detectar cómo es que estamos alimentándonos. Y en base a eso, por ejemplo, si tenemos un objetivo tanto de perder grasa como de ganar masa muscular, vamos a tener que hacer ajustes en cantidades. Obviamente, eso como la base principal de todo cambio para mejorar estas conductas, sobre todo si tenemos como este estrés y esta ansiedad, es buscar tener un orden. Porque si no tenemos claridad de qué es lo que hay que hacer, no tener esos horarios regulares para meter esas comidas, no tener esa cantidad definida de cuánto tenemos que consumir, es como que no sabemos para dónde dirigirnos. Y eso creo que es el paso número uno de todo cambio en conductas alimentarias. Ahora, hay muchas personas que ya tienen en cuenta esto, o sea, que ya pasaron ese nivel de, ya saben contar calorías, ya saben lo que es, y que aún así, incluso teniendo un plan, les cuesta como esto, que, o sea, en cierto punto, como hablamos antes, a todos nos cuesta porque Ujú. todos somos humanos, pero sí es como, ya tenés ese conocimiento y te está costando igualmente, hay que buscar adquirir esas herramientas o esas habilidades que nos permitan ser mucho más, no más controlados, sino justamente tener herramientas para saber cómo controlarnos. Y creo que lo que a mí más me gustaría como recomendar a las personas, o al menos lo que creo que está bueno practicar desde el momento cero, es la presencia plena a la hora de estar comiendo los alimentos. Esto es Exactamente. algo que lo estamos practicando, bueno, nosotros dos bastante últimamente y lo hablamos bastante, que es lo que se llama el mindful eating. O sea, Mindful eating. básicamente recordar que nosotros, o sea, el cerebro quiere sobrevivir. Y lo mismo con las comidas. O sea, lo mismo que si tenemos comida y más si estamos queriendo bajar grasa corporal, cuando tenemos menos comida, el cerebro dice, che, loco, yo no quiero que vos pierdas grasa corporal. Entonces, come todo lo que puedas para poder mantener ese estado de supervivencia y poder sobrevivir. Entonces, si nosotros somos conscientes de esto y cuando estamos en un proceso de pérdida de grasa, devoramos y no somos nosotros quienes justamente controlan eso que hacemos, no somos como proactivos, Ujú. lo más probable es que tarde o temprano caigamos en alguno de estos tipos de episodios. De, por ejemplo, muchos picoteos, de tener más hambre al mismo tiempo. Entonces creo que el primer O también tener un hábito, atracón, por ejemplo, también es parte tal cual, de eso. sí, sí, yo creo que el primer paso, que se pueden hablar de muchas otras cosas, pero el primer paso, después de ya ser consciente de lo que hay que comer, la cantidad, es el buscar estar presente en las comidas. Y recordar que tanto las pizzas, como los helados, como las hamburguesas, como todos los alimentos que a todos nos gustan, van a seguir estando presentes toda la vida. No es que porque estamos queriendo bajar grasa, esos alimentos se van a eliminar. Y no porque estemos en un proceso de perder grasa, no los vamos a poder comer, porque vamos a seguir estando con esos alimentos disponibles para poder comerlos. Y está bueno también comerlos, pero el tema, esto es justamente el punto, que no se trata de eliminarlos, sino de ser nosotros quienes decidimos. Porque de vuelta, no se trata de me voy a la Exacto. mentalidad de todo, donde digo, ok, sigo mis calorías al pie de la letra y no me salgo nunca de esa dieta. Y tampoco se trata de ignorar que somos personas que tenemos muchos picoteos, que tenemos mucha ganas, mucha ansiedad por la comida. No se trata de irse a ningún extremo, sino el, ok, estoy presente en mis comidas y al mismo tiempo, si tengo ganas de comer algo, pasarlo por ese filtro de conciencia y me doy un puñado de, qué sé yo, de algún alimento que queramos De unas consumir. Entonces gomitas. yo creo que, sí, o sea, y bueno, hay un consejo, el primer como, la primera herramienta es esa, la mindful eating, que ahí si querés nos podemos meter un poquito más en eso. Uf, bueno, qué importante justamente eso.
lo que estaba diciendo, o sea, justamente con este tema de mindful eating en realidad lo comencé a practicar o fue algo que lo empecé a ver ahora en la preparación, las últimas semanas, respecto a, bueno, ahí Mati, mi entrenador, lo charlamos un poco, empezamos a indagar un poco más sobre esto y donde dije, qué loco cómo empecé a notar ese contraste grande de yo como antes era totalmente inconsciente en mis comidas, era como que no, así, digamos, comía mientras estaba haciendo otra cosa, viste el famoso multitasking, y eso seguramente a otras personas le pasa un montón, y lo he visto un montón también. En mi familia era parte también de eso. No, A mí llegó un también. punto que cada uno tenían sus horarios para comer y yo comía mientras veía un video de YouTube, comía mientras me ponía a responder mensajes, comía mientras hacía algo más, y era que para mí comer era como una pérdida de tiempo, también lo veía. Y después decimos, che, no, pará, ¿por qué estamos comiendo? Y porque necesitamos comer, por ejemplo, necesitamos darle esos nutrientes al cuerpo. Entonces cuando empezás a ver el porqué o la importancia de comer, te das cuenta que es mucho más importante de lo que creemos, o tiene mucha más importancia, más relevancia de lo que le solemos dar. Entonces, el hecho Sí. de empezar con esta práctica del mindful eating, que es básicamente estar presente, es una especie de meditación también para esas personas que nunca han meditado, por ejemplo, les gustaría quizás arrancar, que en su momento a mí me pasó, puede ser un buen paso, un buen indicador de simplemente, como de manera muy sencilla, centrarte en lo que tenés en tu plato, en decir, bien, intento de saborear la comida, por ejemplo, no sé, corto, me meto un bocado, sí, un bocado, por ejemplo, empiezo a masticar, empiezo a reconocer los sabores de esa comida, dejo los cubiertos en la mesa, bien, No entonces, hay una depredadores vez cerca. claro, exactamente, no hay amenaza cerca, porque muchas veces, claro, lo que me pasaba a mí era quererlo comer lo más rápido posible, no soltaba en ningún momento los tenedores. Después decía, no, pará, nadie te está apurando. O hasta incluso puede que favorezca también tu digestión el hecho de comer más lento, más paulatino o consciente. Eso va a depender mucho. Además, muchas Y veces aumenta la saciedad, boludo. es una especie, justamente eso iba a decir, que aumenta la saciedad y se puede utilizar como estrategia para esas personas que están en un déficit calórico, que quieren perder grasa. Entonces, quizás comiendo la misma cantidad, probablemente después se queden con menos hambre, por así decirlo, después de cada comida, o queden más saciados después de cada comida. Esto, bueno, vos me dijiste, Seba, en esta semana que empezaste a experimentar eso, ¿no es cierto? Como el hecho de estar más consciente en la comida, te sentías más lleno, te sentías más saciado, ¿o no? Y en aquellas donde no, mucho menos, porque de vuelta, o sea, como hablamos, yo no soy un robot ni soy un alienígena, tipo, me sigue costando. Y hasta incluso algo que yo vengo reflexionando es, en los días donde más estrés y más ansiedad tenés, porque todas las personas, que eso está bueno hablarlo, todas las personas tenemos estrés, todas las personas tenemos ansiedad, todas las personas tenemos días Exacto. caóticos, todos nos comparamos a veces con lo que vemos en redes sociales, todas a veces nos metemos una scrolleada en redes sociales, a veces procrastinamos, todas esas cosas nos pasan a todos. Entonces, en esos días donde más estresado estás, donde más caos tenés en tu día, es en donde más tranquilo tenés que comer. Porque es Ujú. justamente donde ahí se va aprendiendo ese Exacto. patrón, que es donde justamente si estás estresado y vos comes muy rápido, cada vez que vos tengas estrés vas a justamente darle esa señal a tu cerebro de comer rápido, o al mismo tiempo se puede llegar a dar ese encadenamiento de hábitos de, ok, cada vez que tengo estrés, como rápido, porque es justamente un hábito que se va incorporando. Entonces yo creo que lo que estoy trabajando yo, por ejemplo, últimamente, porque de vuelta, me pasa en mi cabeza que digo, si como rápido voy a poder trabajar más y si trabajo más voy a poder tener mejores resultados. Exactamente, es como La, esa la mente realidad de es que la no. productividad, por así decirlo, que constantemente en redes, que es algo bueno, seguramente vos también lo has visto, Seba, disculpa que te corte ahí, pero para agregar es que constantemente estamos batallados en tener que ser más productivos, intentar hacer más en menos tiempo, y claro, y vos decís, che, si me puedo ahorrar tiempo mientras como, hago otra cosa, buenísimo, estoy siendo más productivo, pero Y pará, aparte, mientras estás comiendo, estás pensando en lo que te falta hacer, lo que tenés que hacer, lo que tenés que hacer, lo que tenés que exactamente, hacer, pero en ningún y no momento lo que estás frenás, por haciendo. así decirlo, en ningún momento frenás. Sí. Y como decimos siempre, no es que, como que nosotros somos robots ni nada, sino que es justamente ser consciente de esto. Y yo, por ejemplo, tuve varios días en la semana, como le decía a Mati el otro día, porque tuve varios picoteos. Tuve momentos en la semana donde, por ejemplo, también no estuve tan presente en mis comidas. Eso yo lo detecto. Y no se trata de que una persona, que esto me parece que le voy a dar en el clavo acá, de que no se juzguen por eso. O sea, no se juzguen porque todavía no tengan todas estas conductas desarrolladas. Porque hay personas que probablemente no tengan ni idea de lo que es una caloría, que estén escuchando esto, y por ahí van a decir, pero tengo que ponerme a estar presente y encima tengo que, y tengo que, y tengo que, y no terminan haciendo nada. No hay que juzgarse cuando vos, o sea, no te sirve de nada pegarte cuando estás en el piso, o sea, no te sirve de nada. Si ya estás en el piso, haciéndolo como en el ejemplo, no te sirve de nada. Entonces creo que lo primero que a mí me gustaría como decir a las personas que estén escuchando es, no hace falta que seas de una semana para la otra
un monje que come estando como si fuera un zen. No hace falta. Y se trata de justamente, ahora que son conscientes, somos conscientes de esto, de ir mejorándolo de a poco. Que eso también es una proyección a futuro y que, de vuelta, Ujú, si no lo tenemos bien pulido esto, que de vuelta, ignorarlo no es una solución. Ahora, tampoco se trata de querer mejorarlo un día para el otro. Si no lo pulimos, va a ser duro perder grasa. Y esto en experiencia propia a mí me costó un montón mi última definición por eso mismo, porque no tenía bien pulida esta presencia plena, porque tampoco estaba bien consciente de mis comidas, era como, bueno, como y después me pongo a hacer otra cosa. Y pasar por esto creo que es importante. Y bueno, va muy de la mano con ujú. esta organización de lo que hablamos siempre, de tener horarios regulares dentro de todo, sabiendo que algunos días va a ser difícil, pero dentro de todo tener horarios regulares para hacer las comidas. Creo que eso es como las cosas que más suelo recomendar y sobre todo a los clientes que por ahí son personas que tienen mucho estrés laboral, que por Ujú. ejemplo trabajan mucho, que tienen mucho estrés por cosas que, no sé, se rodean con personas como todos los humanos, tienen estrés y demás, y muchas veces está esta ruta armada de, ok, tengo mucho estrés en estos días, bueno, como cualquier cosa, entonces creo que por ese lado van los consejos que yo quiero recomendar. Ujú. Buenísimo, buenísimo. A mí me gustaría más justamente a estos consejos que agregaste, agregar uno más que también hablando de esta parte y seguramente esas personas, como decía Seba, que tengan bastante estrés laboral o que se sientan identificadas con el hecho de que quieren hacer lo mejor posible en todo o querer hacer todo. Y muchas veces no podemos hacer todo, entender eso, que somos humanos, de que si nosotros Sí, estamos dando lo mejor posible, bueno, hay cosas que vamos a tener que dejar de lado. Es así. Y algo que me gusta, por ejemplo, acá, que es como siguiendo un poco también, como para mejorar tanto estas conductas alimentarias, como también cómo nosotros nos hablamos nosotros mismos, y es algo que también lo hablaba acá con mi entrenador Mati, que, bueno, entrenador en realidad de los dos ahora, nuestro. nuestro entrenador, claro, es así, que bueno, aprendemos mucho también entre los tres y hablamos mucho últimamente de este tema, por eso lo Se queremos hace el que buscar. sabe nomás. Se hace el que sabe. Si está escuchando esto, no sabe nada. No, pero es practicar un poco lo que es la autocompasión. Y es algo que, una palabra que relativamente nueva para mí, o que la vengo descubriendo de hace poco. Si bien yo, bueno, me gusta leer mucho lo que son libros de desarrollo personal o autoayuda, como se le suelen llamar, y suelen tocar muchas veces estos conceptos, nunca como que lo había aprendido como tal, o la palabra autocompasión como tal. Que a mí me gusta dar la analogía, o se suele dar también la analogía esta de tratarte a vos mismo como si tratara a tu hermanito menor, por ejemplo. O si le estoy hablando a un padre, por ejemplo, decir, bueno, tratarte a vos mismo como si trataras a tu hijo. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor, querés que educarlo de la mejor manera. Hijo de puta, anda a Depende también eso, bañarte. ahí donde iba a poner paréntesis, porque bueno, depende mucho cómo sea la educación con tu hijo, porque muchas veces puede ser esa Te educación dije que te vayas a bañar. de recriminarlo. Te vas a bañar, come bien, come bien. No, pero ahí es donde yo digo, che, vos por ejemplo te pones del lado de esa persona y vos decís, che, si se mandó un pedo, por ejemplo, se mandó una cagada o tiene algo para corregir, no va a decir, ah, sos un miserable o lo culpás de todas las cosas que hace, no, sino que le vas a querer recomendar el mejor camino. Entonces es ponerte de ese lado de la persona, ser compasivo con esa persona y ser compasivo con vos mismo y decir, che, no, pará, la verdad que estoy intentando hacer lo mejor posible. Esta semana sí, quizá fallé un poco en esto, o esta semana que me propuse no meter picoteos y no sé, picoteé 3 veces el día de la semana. No pasa nada, pero empezar a detectar eso, empezar a ser consciente y ver esas pequeñas mejoras, decir, che, capaz que antes el picoteo era parte de mi estilo de vida. Ahora estoy picoteando, no sé, 2 veces solamente en la semana. Las otras veces intento de organizarme con mis comidas y hacer, no sé, mis 4, mis 5 comidas que yo tengo organizadas, planificadas. Entonces, bien, viste, es ser un poco eso, más compasivo con vos mismo, de tranquilizarte un poco y decir, bien, soy humano, voy a tener mis errores, pero mientras vayas Claro, avanzando, esa va a ser la idea, que cada vez te vayas sintiendo que estás un escaloncito más cerca de esos objetivos. claro, no se trata de ignorar lo que sentís, no se trata de ignorar eso, ni se trata de irte al otro extremo de castigarte De porque las castigarte. cosas, o sea, creo que es eso, viste, como el decir, tenés estos problemas o estos desafíos, son problemas, pero no se trata de, no, no está bien, no pasa nada, tipo, ya está, no hago nada, sino sí enfrentar esa incomodidad, pero Exacto. justamente con autocompasión. Y que creo que también está bueno en esos momentos donde, no sé, tengo cierta ansiedad por la comida, ok, no soy una persona ansiosa como tal, no identificarnos con, que es mucho más complejo que esto, o sea, nosotros no somos psicólogos, yo no voy a hablar de temas que no tengo tanto conocimiento, pero sí creo que en mi experiencia lo que a mí me sirvió mucho es, ok, se me rompió un vaso,
ok, no soy un fracasado porque se me rompió un vaso, se rompió el vaso, ya está, no me identifico Exacto. con no sirvo para nada, ¿entendés? Porque muchas veces pasa, y muchas personas se van a sentir identificadas con esto de, che, bueno, me salí de mi dieta, ya está, soy un fracaso, no tengo constancia, no tengo disciplina. No, el hecho objetivo es que un día te saliste de tu dieta. Ahora, que vos te identifiques con eso va a hacer que vos no tengas ganas de seguir mejorando, porque si vos decís, yo soy un fracasado, tu identidad se asocia a ser un fracasado y de a poco ir cambiando como esas formas de pensar, que tenemos otro tema para hablar en el podcast completo, ayuda un Sí, montón. Pero bueno, yo creo que bajándolo un poco más a tierra y al mismo tiempo dando un consejo final, no sé si vos querés agregar algo, pero yo quiero dar mi último consejo final, es cuando justamente la otra vez estaba hablando con una clienta, no sé si va a estar escuchando esto, pero que me decía esto, ¿viste? Tengo como momentos donde me agarran momentos de ansiedad, donde tengo ganas de comerme todo y como me privo a veces en la semana, una clienta que está empezando, como me privo a veces en la semana, cuando me como algo, me como todo. Esto es algo que pasa mucho, mucho, mucho. Y bueno, más allá de eso, yo obviamente me puse a indagar qué es lo que te pasa, o sea, preguntarte, o sea, de dónde viene ese, como hablaste al principio, entender de dónde viene ese desencadenante, cuáles son esas ujú, cosas en tu día a día, esos pensamientos que te llevan a justamente esas conductas. Y ahí me dijo, ok, sí, estoy teniendo estrés en mi vida personal, no estoy encontrando mi rumbo en mi vida, o sea, fíjate hasta el punto de dónde viene esto y algo, una herramienta que yo le di que le sirvió bastante y que a mí también me sirve un montón, es el hecho de practicar el journaling. O sea, que es algo que parece súper falopa el decir, no, ponete a escribir, pero cuando una persona tiene su tiempo para atacar eso que le incomoda, tiene unos 20, 30 minutos al día y no está rumiando todo el día, porque ¿qué es lo que le pasa a muchas exacto. personas? Se levantan y desde que se levantan piensan en sus problemas, en esto, en esto, en esto, en lo otro, y queda siempre en el aire y se va siempre dispersando y cada vez se hace como más tierra abajo de la alfombra, más tierra abajo de la alfombra, más, 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 y llega un momento donde se explota. Y por ahí se recae en la comida y no se tiene en cuenta que es por esto. Ahora, quizás es por factores personales, profesionales, por rumbo en tu vida, por saber, por esa claridad que todos buscamos tener. Entonces es como, date tu tiempo, 20, 30 minutos al día para reflexionar sobre tu vida, y ahí después podemos meternos en cómo reflexionar como tal, eso lo podemos dejar para otro podcast, Sí, eso pero eso va te para ayuda a otro tener podcast. claridad, te ayuda a cómo tener claridad de cómo seguir hacia adelante en esos momentos difíciles. Y ahí, como resumen, che, me estoy sintiendo así, de todas formas, esta vez actúo así de esta forma, hoy voy a buscar actuar de esta forma, aunque me sienta así. Bueno, son pequeñas conductas que creo que a mí me sirvieron y a mis clientes también, entonces sería como en resumen, claridad, primero, o sea, de dónde vienen los momentos donde te surgen esas emociones o mismo de dónde vienen esas conductas, si es por algo que ya tenemos aprendido. Después sería buscar tener un plan inicial, o sea, pasar de no tener noción de nada, buscar tener un plan, ya sea un plan contando calorías, teniendo una estructura, horarios para las comidas, establecer cierto orden. Después sería practicar esa presencia plena y después ya como más manejo emocional, que es lo que dijiste vos, manejo emocional, autocompasión y al mismo tiempo journaling. Creo que esos son como para este podcast cierto resumen, no sé si querés agregar Sí. algo más. Eh, y bueno, cómprenos las asesorías ya. Nada, cómpralo ya. Tiraba el CTA ahí al final, el chivo. Si querés que te ayude a perder grasa corporal Bueno, y estaba en tan solo para 2 semanas estructurar. perder 30 kilos, nada, tira, mentira. Compraron la asesoría ya. No, ahí siguiendo como lo último sea para cerrar este podcast, te soy sincero, me quedé con ganas de seguir hablando mucho más de otros temas, pero yo creo que hasta acá la gente lo que ha escuchado va a estar más que excelente. Algo como para Para que se agregar queden ya con ganas de más último, también. y para que se queden con ganas de más y también eso, que temas que quieran escuchar, que nos hablen a nuestros Instagram o WhatsApp, donde sea. Eso que nos cuenten un montón, qué es lo que quieren seguir escuchando, qué les gustaría que hablemos. Buenísimo, sirve un montón. Y como que lo que quería agregar es esto, que muchas veces contamos de nuestra parte, nuestra historia, que a un montón de gente le va a servir, porque como decía Seba, nosotros no somos psicólogos, no somos, por ejemplo, no tenemos años quizás de estudio de esto, muchas veces hay ciertos conceptos que lo hemos aprendido de nuestra experiencia, de nuestra curiosidad, trabajando con o siendo conscientes nosotros mismos, conociéndonos, conociendo a nuestros clientes con los que trabajamos, y en base a eso es lo que evocamos acá. Y muchas veces te puede servir o no, por eso siempre decimos lo mismo, tengan un pensamiento crítico, tomen con pinza lo que decimos, pero cualquier cosa que también nos quieran preguntar y demás, nosotros en eso estamos encantados de poder ayudar también. Así que Sí, no hay mucho más para decir, estén atentos a los próximos episodios también, que se van a venir muy sí. buenos No episodios. lo cortés, ¿eh?
No, no lo voy a cortar. Así que lo último, no sé, cerralo vos, Seba, cerró el episodio. No, no, lo que quería decir era básicamente eso, que algo similar a lo que vos dijiste, que nuestro objetivo con el podcast es, en base a todo lo que estudiamos, también a lo que vivimos con los clientes y también con la experiencia, o sea, de lo que vivimos nosotros, con la experiencia de lo que vivimos con los clientes y con simplicidad en los episodios, buscando que haya justamente algo aplicable, traer información que les sirva a las personas para que puedan justamente mejorar su relación con el fitness, mientras nosotros también vamos mejorando un montón de cosas, porque no somos robots, no somos perfectos, que vayan Cierto. aprendiendo lo que nosotros vamos aprendiendo. Y ese es un poco el objetivo del podcast. Así que bueno, básicamente para todos los que les sirvió, nos sirve un montón el feedback, ya sea un mensaje por Instagram de, che, esto me gustó, esto me gustaría que hablen de este tema. Eh, no sé, no me gustó la mierda el podcast, también nos pueden decir si Que quieren. sean sinceros, Eh, sí. pero igual no creo que estén escuchando hasta acá si no les gustó, supongo. Pero bueno, para todos Dale, los que lo escuchan siempre, muchas gracias y nos estamos viendo el miércoles. No, lo estamos grabando hasta el miércoles, pero lo vamos a estar subiendo el jueves, si no me equivoco. seguramente. Bueno, chau, Picho. Así que nos vemos todos los jueves.